Muy buenas tardes, profesora. En este día le vengo a presentar un tema muy importante, cual tiene como título Diseño de una curva circular simple. Mi nombre es Miguel Andrés Acosta Rivera, de Ingeniería Civil, sexto semestre. Bueno, en esta parte tenemos el resumen, el cual nos preguntamos, ¿qué factores se consideran en el diseño de una curva circular simple para asegurar una transición segura y eficiente en una carretera? Bueno, el diseño de una curva circular simple en ingeniería vial, primero que todo, busca asegurar la transición suave y segura entre tramos rectos de una carretera, puesto que los elementos fundamentales son el radio de la curva, la superelevación para contrarrestar dichas fuerzas centrífugas, también la longitud de la cuerda. Todo diseño para garantizar una experiencia de conducción eficiente y así contrarrestar los riesgos de vuelco. Bueno, en esta parte tenemos la introducción. Bueno, la introducción fundamental de este tema es un componente esencial para planificar las carreteras, desempeñando uno de los papeles fundamentales que es la seguridad y la eficiencia del tráfico vehicular. En estas presentaciones exploraremos primordialmente los elementos claves que involucran estos procesos ingeniería de dichas curvas, enfocándonos primordialmente en cómo lograr una transición suave y segura entre tramos rectos. También considerando factores como el radio de la curva, la superelevación y la longitud total. Además, otros elementos que constituyen la curva circular simple, que los veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos los objetivos, que son objetivos generales. Primero, explorar y comprender los principios fundamentales del diseño de la curva circular, puesto que nos enfocamos en optimización de la seguridad y la eficiencia del tráfico vehicular. Por último, tenemos los objetivos específicos, que son analizar los factores geométricos clave. Esto es muy importante, puesto que aquí se enfoca en el radio de la curva, en cómo va a ir el diseño de la curva circular simple, para así garantizar una transición suave entre esos dichos tramos rectos. También comprender la aplicación de las superelevaciones como estrategia para contrarrestar las fuerzas centrífugas y así contribuyendo a una estabilidad y prevención de vuelcos a los vehículos. Por último, tenemos la evaluación de la importancia de la longitud total de la curva, puesto que esta relaciona la velocidad de diseño, la visibilidad, buscando crear una experiencia de conducción cómoda para el usuario. Bueno, en esta parte tenemos una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué son las curvas circular simples? Bueno, las curvas circular simples son arcos de circunferencia de un solo radio. Unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales. Por lo tanto, las curvas reales o del espacio no necesariamente son circulares, puesto que estas curvas circulares simples son fundamentales para unir, como lo dicen, tramos rectos o tangentes consecutivas. La mayoría de las veces son dos tangentes consecutivas rectas que unen una curva suave que garantiza seguridad y eficiencia al usuario. Bueno, aquí tenemos las importancias y usos. Bueno, importancias de la curva circular simple. La curva circular simple desempeña muchos papeles, pero uno fundamental en nuestra vida cotidiana y en el ámbito del transporte es su diseño y aplicación, puesto que éstas ofrecen estrategias y beneficios significativos
que impactan directamente en la seguridad y la eficiencia de nuestro desplazamiento diario, puesto que muchos ingenieros y diseñadores tienen en cuenta esto, más que todo la seguridad y la comodidad a los usuarios. Por lo tanto, se han diseñado o creado estos métodos o estos cálculos con el fin de brindar seguridad a nuestros usuarios y así garantizar un transporte suave y seguro durante la carretera. Bueno, aquí tenemos usos y aplicaciones de esta curva. Bueno, primero que todo tenemos la seguridad vial. Como les mencioné anteriormente, estas contribuyen a la reducción de la velocidad de los vehículos de manera gradual. Es decir, que el usuario no va a sentir ese cambio brusco en el cambio de dirección, puesto que esta mejora la seguridad de las carreteras y minimiza la posibilidad de accidentes causados por dichos cambios abruptos en cambios de dirección. El segundo tenemos flujo de tráfico eficiente, puesto que este facilita la transición suave entre tramos rectos, permitiendo que el tráfico fluya de manera continua y eficiente, lo que reduce la congestión y mejora la experiencia de conducción, puesto que nuestros usuarios, los conductores o nosotros mismos no vamos a tener ese cambio o ese miedo de transitar por una curva, sino que tenemos que estar seguros al momento de ir y venir. También tenemos la prevención de vuelcos. Este es fundamental, puesto que una aplicación adecuada para la superelevación de estas curvas contrarresta la fuerza centrífuga, ayudando a prevenir vuelcos, como lo mencioné anteriormente. Así garantiza la estabilidad del vehículo durante todo el recorrido. Bueno, aquí tenemos las características. Una de las características de la curva circular simple es primordialmente el radio de la curva, puesto que la amplitud y la suavidad del giro también. La aplicación de la superelevación, una inclinación controlada, contrarresta la fuerza centrífuga, brindando así la estabilidad y reducir los riesgos de vuelco. También tenemos la longitud de la curva, la cual adapta a la velocidad de diseño, puesto que todas estas características se unen y así puedan manejar o estudiar la curva simple. También tenemos la integración de medidas como barreras o iluminación con el fin de prevención de los accidentes, para así brindar un bienestar a los conductores, haciendo que estas curvas y los elementos fundamentales sean eficientes y seguros. Bueno, aquí en esta diapositiva, perdón, tenemos los elementos. Bueno, estos elementos son fundamentales. Esta información fue extraída del libro Diseño Geométrico de Carretera de James Carden, puesto que en la figura 3.1 aparecen los diferentes elementos geométricos de dicha curva simple, tomando el sentido de avance de izquierda a derecha. Dichos elementos son, primordialmente tenemos el PI, punto de intersección de las tangentes o vértices de la curva. PC, principio de la curva. Este punto determina la tangente de entrada y donde empieza la curva. El PT, principio de la tangente. Este punto termina la curva y empieza la tangente de salida. Y el elemento O es el centro de la curva. Es decir, el, por donde en todo el centro, donde se unen o se mira, se observa toda la curva. También tenemos un delta, que es el ángulo de deflexión de la tangente. Esto es un ángulo de deflexión principal, que es igual al centro de subtensión por el arco
PC, PT. Es decir, que ese ángulo es fundamental al momento de realizar la respectiva. También tenemos el radio, que está representado por la letra R mayúscula. Es el radio de la curva simple. También tenemos la tangente, también tenemos la longitud, también tenemos la cuerda larga, la externa también, y M, que es la ordenada media, distancia desde el punto medio de la curva A al punto medio de la cuerda larga B. Para poder ejemplificar todos estos elementos tenemos esta imagen, que son donde están constituidos todos los elementos geométricos de dicha curva simple. Aquí se puede observar el PT, el PC, el PI, el O, la longitud de la curva, el CL, el punto B, también la ordenada media. Todos estos puntos, la externa, son fundamentales al momento de diseñar la curva, como es la tangente de entrada, la tangente de salida. Todos estos elementos son fundamentales. Bueno, ejemplo. Aquí en esta parte de la diapositiva quiero ilustrar un ejemplo o dos ejemplos fundamentales para este diseño, el cual nos brinda en la parte teórica ahora la parte práctica, es decir, un ejemplo el cual nos brindará cómo nosotros podemos relacionar todos los conceptos teóricos que hemos estudiado en esta curva circular simple y así garantizar un buen estudio. Para eso me tomé el lugar de revisar el libro Diseño Geométrico de Carreteras, segunda edición, de James Cárdenas Grisales, los cuales son los ejemplos 3.3, perdón, y 3.4, páginas 58 y 63 del libro. Ok. Para ello nos dirigimos al siguiente PDF. Ejemplo 3.3. Para esta curva tenemos los siguientes datos: las coordenadas del PI, también las coordenadas, el ángulo de flexión principal, la abscisa del PC, el radio de la curva y la cuarta unidad. Puesto que esta curva es a la derecha, aquí nos puede brindar la información. Puesto que aquí nos piden calcular los elementos geométricos que caracterizan esta curva, las coordenadas del PC y del PT, las coordenadas del centro de la curva y las respectivas dimensiones. Bueno, aquí tenemos los elementos geométricos. Primero que todo, el grado de la curva. Sabemos que el grado de la curva va en función de la cuerda y el radio. Esta fórmula es fundamental y aquí podemos hacer los respectivos cálculos como se pueden hacer y tenemos el grado de curvatura, perdón. Aquí tenemos la tangente, que también va en relación con el radio y el delta de dicha curva. También tenemos la longitud de la cuerda, LC, que va en virtud de la cuerda y del delta y el grado de curvatura. La cuerda larga, que va en virtud del radio y del delta. También tenemos la externa, que es una ecuación muy fundamental que relaciona el radio y el delta de dicha curva. También tenemos la ordenada media, que va en función del radio y del delta, puesto que estos cálculos lo hacen en virtud de todos los elementos que hemos tenido, que hemos mencionado anteriormente. También tenemos la abscisa del PT, que va en relación a la abscisa del PC y la longitud de la cuerda. Aquí en esta parte tenemos las coordenadas del PC y el PT. En este caso, el punto inicial es el PI, el punto que nosotros nos vamos a enfocar. Y el punto final es el PC. De tal manera que el alineamiento desde el PI al PC corresponde a la tangente. Tiene un azimut que representa por el ángulo alfa. Es decir, que este ángulo que tenemos aquí de 31 grados más 180 representa el azimut. Es de ese ángulo. Como todos sabemos, para poder calcular las coordenadas tenemos esta ecuación. Bueno, siguiendo con el ejercicio,
Ya teniendo las coordenadas, tenemos que observar algo, puesto que el PI y el PC está ubicado en el cuadrante CW, por lo que el PC está al sur y el PI está al oeste. Por último, tenemos las coordenadas del PT. Aquí en el PT, de tal manera que el alineamiento del PI al PT, anteriormente teníamos del PI al PC, corresponde a la tangente de salida. Tiene que un azimut representado por el ángulo beta. Esto es 31 grados más el delta, puesto que el delta nos dieron en los datos principales de 60, o sea, 31 grados más 60 grados. Ese sería el ángulo o el azimut. Ya teniendo otra vez la misma fórmula para calcular las coordenadas, que es esta que está aquí, tenemos dichas coordenadas del punto P. Igualmente, observamos que el alineamiento del PI PT está ubicado en el cuadrante CW, por lo tanto que el PT está ubicado al sur y el PT y el este está ubicado en el PI. Bueno, aquí tenemos las coordenadas del centro O de la curva. Las coordenadas del centro O de la curva se pueden calcular en base a las coordenadas obtenidas del PC. Por lo tanto, el punto inicial ya no sería el PI, sino el PC, y el punto final sería el centro O. De tal manera que el alineamiento es del PC al O, perdón, correspondiente al radio R, que es el radio de la curva, lo cual tiene un azimut representado por el ángulo que es de 31 grados más 91, más 90, perdón, que sería de 121. Puesto ya teniendo todo el ángulo o el azimut, ya aplicando la misma fórmula, pero ya no, ya teniendo más que todo el radio de la curva, que es de 70 metros, ya podemos calcular las respectivas coordenadas. Ya teniendo las coordenadas, nos vamos a las deflexiones. Aquí tenemos deflexiones por metro. La deflexión unitaria expresada en grados, minutos y segundos por metro, es decir, esta fórmula que representa el grado de curvatura por cada metro, que es de 20 en 20, nos da las deflexiones unitarias por metro. También tenemos las deflexiones por cuerda unidad, que sería la fórmula G sub C, que es el grado de curvatura, entre 2. Sería las respectivas deflexiones por cuerda unidad. Aquí tenemos las deflexiones por su cuerda adyacente, pero al PC, es decir, tenemos la longitud de la subcuerda, que es con las abscisas, y también la deflexión por subcuerda, los cuales tenemos dos parámetros aquí, con el fin de calcular las deflexiones por subcuerda adyacente al PT, que es la longitud de la subcuerda y la deflexión por subcuerda, tanto del PC, tanto del PT. Entonces aquí por último tenemos el chequeo de las deflexiones al PT. Este chequeo es muy importante, puesto que esto nos brinda la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, todos estos elementos y cálculos tienen que llevar una relación continua entre ambos. Entonces, la deflexión al PT sería la deflexión por su cuerda completa más por su cuerda. Entonces, tenemos la deflexión por su cuerda serían 6 cuerdas, se multiplica por cuerdas completas y se le suma la subcuerda. Ya teniendo todo esto, tenemos la deflexión al PT. Eso sería 29 grados con 59 minutos con 59,47 minutos. Lo cual sería, tiene que dividirse entre 2 y eso da aproximadamente 30. O sea, el delta tiene que ser igual a esa deflexión. Lo que vemos es una aproximación. No está bien que tenemos margen de error, está bien, pero es una aproximación a ese resultado. Las 53 centésimas de segundo, 0,53 faltantes para completar el valor exacto de delta medio, se deben a los redondeos de las cifras decimales, puesto que esta nota es muy importante. También las cifras decimales influyen de esta manera. De esta manera, toda la información anterior se puede elaborar carteras de tránsito, es decir, carteras de campo. Todo esto tiene que ir a una relación.
En la primera columna pueden ser las estaciones, en la segunda las abscisas, la tercera columna las deflexiones, la cuarta columna los elementos, la quinta columna los azimuth, la sexta columna las anotaciones. Esto depende del diseñador, depende de las características que tú le puedas poner. Todo eso va en virtud del diseño que tenga. Aquí tenemos la cartera de campo de dicha curva, que tenemos la estación, las abscisas, las deflexiones, elementos, azimuth y anotación. Todos estos cálculos se van a llevar a un diseño, a un trazado de una curva. Todos estos elementos que hemos mencionado, todos estos requisitos son fundamentales al momento de diseñar una curva simple. Bueno, si más ámbito, para reducir un poco más el tiempo, el ejemplo 3.4 es lo mismo. Lo único que cambia aquí es que ya no va a ser en sentido a la derecha, sino hacia la izquierda. Se hace el mismo proceso, pero ya cambia un poco, puesto que nuestra curva ya no sería a la derecha, sino a la izquierda. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos las conclusiones. En resumen, el diseño de la curva horizontal circular simple en la ingeniería vial es vital para la eficiencia, como hemos mencionado anteriormente, la seguridad del tráfico, al cual proporciona transiciones suaves en tramos rectos, puesto que esto es fundamental, ya que si nos tenemos a cambios abruptos podemos sufrir accidentes graves. Aunque esta curva circular simple es de diseño horizontal, es importante recordar que las curvas reales en el espacio no siempre son circulares, como mencioné anteriormente. La importancia es que se fundamentan en el radio, la superelevación y la longitud total de dicha curva. Esto es fundamental para la seguridad vial y así integrar o brindar la seguridad a nuestros usuarios. En definitiva, o en resumen total, estas curvas son elementos esenciales para mejorar la fluidez del tráfico, garantizando un viaje seguro, eficiente, cómodo, chévere a los usuarios, puesto que como nosotros, como futuros o ingenieros civiles, es importante conocer estos elementos, conocer este tipo de curvas, conocer todos los requisitos, todas las normativas, todo lo que implica llevar esta curva. Entonces es fundamental nosotros saber los procedimientos, los cálculos, los requerimientos, los requisitos, todo para poder diseñar una curva. Lo cual es importante ir más allá de todo lo que hemos encontrado en nuestros estudios y avances. Por último tenemos la bibliografía, que es fundamental, fue muy buena para esta elaboración de información, el cual espero que llegue a muchas personas y muchas gracias